Hola guerreros, ¿cómo están? Francisco Sánchez, Pocho Trainer, bienvenidos una vez más a Pocho Trainer Podcast. Estoy aquí con Daniel, PH Sánchez, mi brother, así que vamos a empezar este podcast justamente con este invitado. Así que vamos a ir conversando un poquito. Yo creo que para mí siempre es un honor compartir con la gente que está cerca de mí primero y después más amigos, artistas, bailarines, coreógrafos, músicos estarán aquí compartiendo un poquito sus experiencias. De eso se trata este podcast, alma, mente y cuerpo. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, gracias por invitarme al podcast, en especial el primer episodio. Hay bastante expectativa siempre en el primer episodio, pero voy a tratar de dar la mayor cantidad de valor para los que están escuchando. Pero, a ver, antes de yo empezar, tú dime la premisa. ¿Qué estás buscando extraer de mí y de todos los invitados que van a venir en el futuro? Para eso, después me explicas qué es Stealing Fire, ¿ok? Robar el fuego. Así que yo quiero robarte un poco de tu fuego hoy día y ese fuego va a ser tu parte creativa, ¿no? O sea, es cómo empezó tu carrera, cuéntame un poco de todo, o sea, cómo desarrollaste esta habilidad de diseño, después, igual gaming, porque armas computadoras, o sea, es un cambio. Ya. Entonces, voy a resumirlo por todo lado, porque, bueno, ahora donde estoy ahora en mi carrera, hago dirección de arte y marketing por internet, que es ahora el foco donde estoy. Pero cómo llegué a eso fue un proceso de evolución, o sea, bien grande. Y ahorita que lo veo, o sea, a esta edad es como interesante también, porque todo empezó así como de chamos, o sea, jugando videojuegos, jugamos Nintendo. Exacto, después de que ya no había el Super Nintendo, ya salió el 64, salió el PlayStation y tanta cosa. Y de hecho hasta ahí yo también llegué porque no había plata para comprar un 64 o un PlayStation. Entonces tocaba a las huecas, o en mi caso ahí fue donde empecé a sumergirme más en lo de las computadoras. Entonces ahí descubrí que puedo descargarme emuladores, puedo tener los juegos ahí. Y ahí fue exacto. Entonces, y eso es full en Sudamérica. Aquí el gringo no sabe nada de que te bajas de emuladores y todo eso. ¿Qué significa gringo? ¿Qué es gringo, bro? Es green, go. Es verde, go. O sea, es como, por eso es el apodo, es como, va a ser gringo. Acierto, ¿no? Va a ser gringo. Sí. Eso no es una ofensa, ¿no? Por si acaso. No sabía, de hecho, ese fun fact. Ya, entonces... Just facts here, okay? Solo hechos. Entonces, o sea, esa era la época, ¿no? De chamo, o sea, a mí me fascinaba todo eso. Y igual éramos como, digamos, la primera generación que vimos así como cómo fue evolucionando los juegos. O sea, de simple juegos en cartoons. Porque nuestra familia también tenía, ¿te acuerdas de Atari? Exacto, hasta ahora que ya es, o sea, evolucionó rapidísimo, ya después 3D, que después por internet. Y bueno, ahí fue donde esa fue mi escuela, básicamente, ir aprendiendo a través de jugando. O sea, cuando me acuerdo que era bien fan de un juego que se llamaba StarCraft, y ahí aprendí a armar con mi pana, el Juan. Armábamos las redes, exacto, en la casa. Teníamos un hub, conectamos los cables de red, y este era el comienzo de gaming. No, en red local era con un hub, nomás era una red local. Entonces era 2 cables cruzados en un hub y ahí conectabas las computadoras. En internet, el internet ya era un módem, exacto, que es diferente. Pero igual, era en esa época el internet en esos comienzos que era 56... Sí, era 56 bits, algo así, no me acuerdo. Pero, anyway, entonces la velocidad que tenías era súper primitivo. Solo para bajar una foto, imagínate. No, eso conté, no sé si han visto, voy a poner ahí en la descripción, la gente que no me conoce.
no sé, un poco hablé de mi historia también y era eso, ¿no? Justamente nos descargábamos videos, pero tomaba toda la noche, bro. O sea, era como dejábamos descargando 3, 4 videos y eran 6, 7 horas de descarga y no me acuerdo cuántos megas eran. No eran tan pesados. Claro, Así encontrábamos información. Claro, exacto. Eran los comienzos y era carísimo también porque era una llamada telefónica que se iba por horas de horas de horas hasta que ya después ya salió el internet que era, ¿cómo se llama? Ya encableado, ya pagabas por el servicio y ahí sí ya estabas conectado todo el día. Igual con la música, ¿te acuerdas de? Había una aplicación. Era Napster, que era el original. ¿Te acuerdas ese cómo se llama? Como el media player de música, el Napster. Winamp. Winamp. Era bien bacán, ¿te acuerdas que le podías tunear? Simón. Era como un teléfono y le ponías mascarillas y todo. De ley. La música pirateada en ella. Y escuchaba como pirateada y todo era pirateado porque todo armabas. Simón. O sea, empezaste armando cosas jugando. Exacto, sí, exacto. Es el punchline es ese, es que fue aprendiendo, armando, o sea, computadoras para todo. Ese era el motivo, ¿no? Esa era la motivación, era como cómo puedo jugar con otro pana o cómo puedo jugar este juego que no puedo porque no tengo un Game Boy Advance o no tengo un juegos de ahora, ¿no? Fortnite, se conectan toditos. La verdad es facilito, o sea, ya cómo está la tecnología y bueno, igual también ahora el internet es un servicio básico, antes era un lujo, ahora de ley tienes que tener, o sea, hasta los teléfonos, exacto. Entonces, todo. Es como la extensión de tu cerebro en un teléfono, ¿cachai? Sí, eso es de tu cuerpo ahora el teléfono. Es así, ¿no? Es así y va a ser peor, así que prepárense, malditos. Y ahí conecta ya en sí con mi carrera, ya cuando me fui de Ecuador, cuando ya me mudé acá, a Estados Unidos. Entonces ahí sí ya lo convertí en una carrera, la parte de visual más que todo, porque en Ecuador siempre me dedicaba más a la parte de programación y redes, armaba redes, de hecho, y lo consideré como iba a estudiar redes como carrera, pero hice una parte y no, pues, o sea, no es que no me funcionó, sino que siempre he tenido un interés en la parte de visual, o sea, me gustaba la parte de diseño gráfico y todo eso, que de hecho lo aprendí allá un poco, pero nunca le paré bola. Hicimos cosas, ¿te acuerdas? Exacto. Fotos y diseños. Y me acuerdo las primeras fotos y el primer diseño, me acuerdo que hicimos una foto saltando y le pusiste cosas verdes, ¿te acuerdas? Sí, Ese fue uno de los primeros y fue uno de mis primeros eventos, así que siempre hemos estado trabajando juntos, o sea, forever and ever, así que fist bump. Desde el comienzo ya. Sí. Era en ese rato igual jugando, experimentando y tenías cosas y entonces salía ahí la foto y hagamos el diseño y promovíamos algún evento o alguna cosa que estabas haciendo. Y jugando era como que, bro, hagamos un diseño, hagamos un evento y ya. Buscaba, no tenía DJ, uno de mis tíos es DJ, así que llevamos los parlantes de mi tío al parque o donde sea. Me acuerdo en uno de mis primeros eventos en un coliseo igual, lo promocionamos, hicimos y salió, así que bacán. Ya, entonces a la final, o sea, esa decisión que tomé acá cuando me mudé fue lo que empezó todo, o sea, ya como enfocado en una trayectoria, pensando en que voy a hacer como carrera ya toda la parte visual. Digo artes visuales porque en general hago todo lo que es multimedia, o sea, ahora mismo me dedico más, mi enfoque es video. Y todo lo que es contar filmmaking, contar historias. El fin es marketing, ¿no? Pero los principios son lo mismo. O sea, tienes una historia. Tienes... ¿Qué? No, es como que hablemos de filmmaking porque se me va a embalar el Dani. Entonces, ¿cómo haces con el filmmaking lo de la... Porque primero fue fotografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegas a la fotografía? Bueno, o sea, mi carrera evolucionó. Eso, como digo, empecé con un diseño gráfico y trabajé 5 años por una compañía que hacía sports memorabilia, hacía coleccionables de deportes. Entonces, ahí fue donde aprendí todo lo que es branding más que todo, y trabajar con licensing, de hecho. Porque cuando trabajas con compañías, igual con la música, tienes que pedir permiso para vender algún tipo de diseño. Y todos son pagados, o sea, le pagan a él, y eso es un departamento que tenía la compañía. Pero ahí aprendí todo lo que son principios en branding en general, o sea, tienes que la foto va de esta forma, los colores no me los alteras, los logos son así, tienes logos alternativos también.
Y eso es importantísimo, o sea, no solo para los equipos de deporte, sino que como persona, como marca o como compañía tienes que aplicar lo mismo, porque a la final suena repetitivo, pero si es que no mantienes una guía, la gente no te conoce por algo, y eso es branding, o sea, es la parte visual, ¿no? Pero de ahí otra parte de branding es el mensaje, entonces la gente te conoce por el mismo mensaje, exacto, o sea, ¿qué te dedicas? Y ahí exacto, entonces ahí entra filmmaking. Entonces ahí saliendo ya de esa compañía, porque me quemé por completo, empecé a experimentar con la parte de fotografía y empecé a hacer más cosas ya surrealismo, fine arts. Y después ya llegaste tú, o sea. Entonces trabajé, hice algunas actividades en galerías, con amistades y oportunidades que se presentaron, pero eso ya era mío propio, o sea, ya... Exacto, mi propia expresión y visión artística, o sea, sin ya tener que reportar a esta compañía, porque eso fue lo que me quemó, de hecho, por eso me abrí, fue porque realmente, o sea, las limitaciones que me daban ya no me permitía, o sea, explorar otras cosas, y de hecho hubo una época que pedía mis días de enfermedad para irme a hacer fotos, alguna cosa, entonces me fugaba del trabajo, exacto, y... He hecho masa, entonces, y tenía igual un trabajo de tiempo completo, entonces... Una vez que presentaste un proyecto, o sea, para hacer algo, innovar un chance, o querías un proyecto tuyo, personal, les presentaste y fue así como que todo bien. Sí, o sea, mi director de arte, y bueno, ahora aprendí de él la parte de dirección de arte, que es lo que hago ahora. Entonces, siempre me apoyaba bastante en todo, pero me decía, no podemos hacer esto acá. Y es la verdad, o sea, él me decía, ya, estos son lo que tenemos y es lo que la gente compra, entonces no podemos salirnos de ahí. Entonces, sí, hubo algunos meetings de ciertos conceptos que yo tenía y les gustó y todo, pero nunca fue como lanzamos un proyecto. Entonces, anyway, ese es como, digamos, el final de esa fase, y de ahí sí ya me fui, empecé a hacer mis propios proyectos, y la parte del tema de filmmaking lo encontré, bueno, por dos cosas. La primera fue porque empecé mi canal de YouTube también. Entonces, ahí fue donde empecé a como contar mi proceso. Mi proceso... sentí que era interesante, entonces como que YouTube era para eso, igual era como jugando y viendo qué salía. Sí, me acuerdo. Y ahí empecé mi canal, ahí que es hasta ahora tengo ese canal y se ha ido evolucionando por los años, y hubo una época que le tomé bastante en serio. Pero bueno, entonces ahorita, después de eso, que empecé a trabajar con un empresario que se llama Raúl Villasís, fue donde ahí me sumergí ya al 100% en lo que es film. Y ahí entendí otros conceptos, y ahí es donde conecta como la parte más emocional de ¿cómo se llama? Del storytelling, que no lo conocía. Entonces ahí a través de trabajar con él, o sea, nos fuimos de largo con eso. Antes de que sigas, bueno, ya que topaste el tema estamos conversando un poquito las historias y todo, cómo hemos podido descifrar algunas cosas. Pero ya cuando entras a filmmaking, fotografía, en tu cuerpo, ¿qué pasa? O sea, realmente es como que ves diferentes perspectivas, juegas un poquito con los colores, un poquito con las cámaras, los lentes. Entonces, ¿todo esto a qué conlleva? Porque al final me comentaste emoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en un short film? ¿O qué pasa en un intro de una película? O normalmente cuando te lanzan este 5 minutos tráiler. Cuéntame qué es lo que qué pasa detrás cámaras y cómo qué haces sentir a la gente con esto. Cuéntame. Bueno, ese proceso lo descubrí justamente trabajando con esta persona, porque cuando yo empecé a trabajar con él se dedicaba a hacer coaching empresarios. Entonces, cuando estaba él dando sus charlas y en los videos, el video me pegó a mí también. Era como digo, yo necesitaba escuchar ese mensaje porque estaba perdido en mi carrera también. Estaba en una transición de que no me sentía yo ese video muy hizo bien. Cristian, ¿no? Saludos, Cristian Abad. Cristian. What's up, bro? Entonces... en esa transición, o sea, no estaba yo
bien y empecé a educarme un chance también. Ahí es donde empecé también a leer libros y ver todo lo que es crecimiento personal. Entonces ahí me topé con un libro de Steven Kotler, que es el autor de Stealing Fire, que es lo que mencionaste inicialmente. Robar el Pero fuego. yo no leí ese libro. Ese fue un follow-up que hizo después. El primer libro se llamaba The Rise of the Superman. Entonces The Rise of the Superman te contaba esas historias. Entonces, la parte emocional donde entra en que es un estado de flow, o sea, básicamente. Ahí lo entendí. Ahí lo entendí más adelante de qué se trataba. Porque el libro te lo explica, ¿no? Que cuando estás en un estado de concentración así en alguna actividad, estás en un estado de flow. Entonces, cuando persigues esos estados de flow, es como que vas desarrollando habilidades, o sea, como Cognitivas, ¿ok? cognitivas. Sí, Your brain's working more. Tu cerebro conecta mejor. exacto. Y logras cosas increíbles. O sea, Es como pegas cosas que ya tienes. exacto. Entonces, para estar en un flow, básicamente él define que tiene que haber un reto en específico. O sea, nunca puedes entrar en un flow si es aburrido. Miedo y adrenalina. Es exacto. Hay un factor exacto de miedo y adrenalina. Entonces, durante toda mi carrera yo ya lo experimenté todo eso. Los 5 años que me pasaba diseñando es como un rompecabezas. Eso, imagínate que vas conectando una pieza y es como que te da el hit de dopamina en la cabeza y es como que te vas concentrando más. Como un shot de tequila, digamos. Como que shot, woo. Y después otro. Woo. Y vas desarrollando pattern recognition, que lo dice, que es reconoces patrones. Entonces, cada vez que vuelves a diseñar, o en mi caso, es diseñar o crear, como dibujar o pintar, ya vas, tu cerebro ya tiene ciertas conexiones y cada vez que empiezas un nuevo proyecto, es como que ya tienes eso en la cabeza. Se pica el cerebro a veces. Y quiere más. Y todo es emocional. Entonces, ahí me di cuenta de que a través de mi trabajo lo que hago es como digamos mis superpoderes es hacer sentir algún tipo de emoción a una persona. Entonces con film entendí eso porque primero fue el mensaje, o sea, igual, claro. Hablando de si es que vas a la iglesia, o sea, inclusive la iglesia, si es que lo ves de ese lado, hay pastores y predicadores que se mandan unos sermones del hijo de madre. De sufrir, hermano. Entonces, eso conecta, ese es un flow, ese es un flow el que él tiene. Es el flow y es la energía, es música, literal, chicos. O sea, lo que transmitimos es vibración, sonido, frecuencia. Entonces tú entras como en una radio frecuencia y te conectas con la persona que está hablando o con la música. Entonces como que ese es el mensaje. Exacto. No, y ahí fue lo interesante que descubrí en filmmaking, que conectas todo eso. Entonces, el film conecta todo eso. Es la parte visual. Creo que con la parte visual también puedes como enganchar como la atención de las personas. El audio es más importante todavía. Claro. De hecho, hay una regla en filmmaking que te dice que el 80% de la película es el audio. El 20%, si es que el visual está más o menos, igual te lo pasa a la gente, pero pudieron escucharlo bien, las narrativas. Claro, es la conexión. Es lo más importante. Y es el primer lugar donde falla un filmmaker, de hecho, porque vas aprendiendo, ¿no? Porque claro, tiene que estar nítido todo. Sí, o sea, vas aprendiendo. Por eso también digo. Son los sentidos, chicos. Mi escuela fue bien interesante porque fui escalando uno por uno. Empecé con solo diseño, después empecé a hacer la parte de pintura en digital, luego fotografía, claro. Luego filmmaking y ahora hago audio también. Hago audio en vivo también para eventos. Pero vas evolucionando. Y al final, justo ahorita donde estoy ahorita en mi carrera es dirección de arte. Entonces les ayudo a ver a mis diseñadores, o sea, lo que yo puedo ver. Eso es lo que hace un director de arte. Bueno, todos los directores en sí, ¿no? O sea, es como que ya si eres director debes hacer porque ya sabes lo que estás haciendo, bro. Entonces, o sea, llegas a ese punto donde es más como dirección, conocimiento y transmitir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hablaste del flow, ahora explícame lo del Stealing Fire. Ya. Stealing Fire. Entonces, nada, me obsesioné bastante con ese libro y después el mismo autor sacó otro libro, un follow-up que se llamaba Stealing Fire, que se basó en una historia antigua. De antigua Grecia, que era el ladrón del fuego, que era Prometeo básicamente. Prometeo se robó el fuego de Zeus, me parece, y se lo distribuye a toda la
humanidad, básicamente. Entonces, el secreto en sí del potencial que tenemos como seres humanos siempre ha estado con nosotros, básicamente. O sea, Prometeo ya se le robó el fuego y se nos entregó a nosotros. El problema es que no sabemos usarlo. Entonces, esa es la introducción del libro. Entonces, el libro te explica cómo personas lo están utilizando. Y no hay muchas personas hablando sobre esto porque son gente que lo están viviendo, pero no necesariamente enseñando. Entonces, eso es lo que él se estaba dedicando con el libro. Es como irte explicando qué están haciendo estas personas y cómo puedes tú replicarlo en tu vida. Entonces ese es el Stealing Fire. Nice. Y justo en ese mismo concepto fue como me di cuenta que nosotros hemos estado haciendo eso. O sea, nosotros ya nos robamos del fuego. Yo le robé al Dani y él me robó a mí y nos robamos todos. Exacto, entonces vamos como compartiendo ideas. Sí, entonces a través de esa historia, o sea, yo también creé un proyecto que fue justo cuando estábamos trabajando en varias cosas y era el modelo. Bueno, era el juguete de este man. O sea, esto me decía, dale, salta, brother. Y yo, fuck, bro, aguanta. Más rápido, mueve el brazo. Y así, aguanta, es que la foto da, bueno, pero ya era el modelo, dale. Sí, lo entendiste, bacán, pero bueno, era la plena, o sea, al final es... I enjoy it, man. Con el arte, o sea, el arte es bastante individual, entonces como es expresión de, exacto, de cada uno. Bueno, igual sí les expliqué y todo y ustedes tenían su propia obra, entonces no fue necesariamente el show de Dani, sino que... Yo sé, o sea, por eso es el Stealing Fire. A la final es como la colaboración igual es importante, chicos. Es como, ¿qué tienes yo que tengo? ¿Qué hacemos? Así funciona el mundo. Si es que entiendes eso, o sea, es bien bacán. Y eso es lo que hacemos como hermanos, pero también yo transmito eso a mi gente, también amigos y creo que tenemos un círculo bastante importante de gente que conocemos y que también lo hacemos. Así que ese es el mensaje. Por eso hago así, ve. Do it. Y entonces, de ahí renté un espacio en Manhattan, salió una oportunidad y presentamos, hice algunas pinturas y organizamos un como performance. Y cuando tenía que explicárselo a las personas no lo entendían, pero no necesariamente tenían que entenderlo, pero era más que todo como experimentarlo, o sea, ser parte de la experiencia. Y salió súper bien. Hicimos 2 de esos shows y seguimos moviendo la obra un tiempo más y sacamos una colección igual de mercancía y todo eso, las pinturas, las camisetas. Y fue chévere, o sea, fue seguir aprendiendo. Entonces ahí salió el tema de como e-commerce, que nunca había trabajado haciendo las camisetas por internet. Y finalmente ese fue como digamos el último proyecto que tuvimos en colaboración hasta que lo dejé la parte digamos la parte como digamos artística y ahorita me concentré bastante en la parte más solo comercial, digamos así, que es lo que mi carrera. Y otra pregunta, dale. Y hasta ahí, sí, hasta ahí estamos al día, porque eso fue como el último proyecto que trabajamos. Ese ya fue. Y ahora, chicos, what's coming is awesome, porque lo que viene es bacano, porque ese fue la separación que tuvimos, o sea, literal, o sea, cuando nos separamos, cada uno empezó a crear lo suyo y that was awesome. So, mira, lo que estás puesto, o sea, cuéntame qué pasó, bro, ahí. Sí, bueno. Ese es el Dani, bro, o sea, es como... Pasaron varias cosas, porque con la persona que estaba trabajando mis obras originales, que es un actor, el Aaron, él estaba haciendo sus películas y todo eso. Y conectamos porque, o sea, primero que una de mis obras salió en una película de él. Ya me he pasado 2 veces, pero esta vez era algo interesante porque era una pintura que me dieron bastante espacio en la película. Entonces fue bien chévere. Y lo rodaron en festivales de cine. Entonces ahí salió justo el boom de los NFTs que salió en marzo como del anterior año. Los NFT en español porque también lo hacen. Sí, exacto. Y me lancé a crear un proyecto porque me pareció buen momentum que teníamos. Teníamos la obra que ya tenía como... tenía prensa. Sí, era básicamente una animación de una foto que tenía... Sí, estuvo bien loco y también fue un reto también para mí porque nunca había trabajado con motion graphics, con After Effects y todo eso. Entonces fue como me lancé, digo, voy a estudiarle al After Effects, voy a hacer una animación y voy a lanzar eso como NFT. Y realmente no llegamos muy lejos con ese proyecto,
y me desconecté más adelante de eso porque no le entendía muy bien al mercado. Entonces más adelante le seguí estudiando, no necesariamente, perdón, no necesariamente creando algún tipo de obra, pero lo seguí estudiando. Hasta que más adelante me topé con varios artistas que tenían el mismo estilo que hacía Picasso, que se llama cubismo. Y me fascinó. O sea, Picasso. Entonces, Picasso lo hizo de cierta manera. O sea, él fue el pionero. Él creó, claro, él creó el concepto, digamos así. Rompió varias reglas, como que desfiguró por completo al ser humano y hizo sus cosas. Y nada, respecta porque creó el concepto. Pero ahorita, o sea, hay una cantidad de artistas que tomaron ese mismo concepto y lo hicieron cosas más brutales. Y nada, o sea, me topé por curiosidad buscando en Instagram así artistas. Y nada, no he parado. Ya justo ya va a ser, estamos febrero, marzo. Ya voy un año haciendo esta obra, experimentando con esto. Y empecé un proyecto justo de NFTs a través de esta obra y me fue excelente, ya empezando en julio del anterior año, en julio del 2021. Pero había un boom y demanda de gente queriendo comprar NFTs, que cuando saqué mi proyecto... Ahí fue tu boom, me acuerdo, que este man decía, vendía esto y yo decía, what the fuck, ¿qué estás haciendo, loco? Sí, vendí una cantidad absurda de dinero para la obra que recién estaba empezando y eso fue... ¿Y cómo es es otra moneda también? Eso es como yo todavía no... Y es con Ethereum. O sea, Ethereum sí. Es una otra moneda, o sea... Sí, ajá. Bueno, hay una analogía rápida que con eso podemos cerrar también. O sea, ese es el futuro, ¿no? Bueno, y esa es como la esencia de lo que soy como persona, nunca ha cambiado. O sea, siempre lo mío ha sido la curiosidad en el arte visual. Espérame. Entonces, ahí eso que dijiste es importante, que siempre has sido tú, ¿verdad? O sea... Creo que ese es el mensaje de todo el podcast. Gracias por ese punchline. Es eso, es alma, mente y cuerpo. Hemos hablado siempre de eso. Esto es alma, mente y cuerpo. Es el triángulo. Entonces, tú tienes que... Voy a hablar un ratito ya. Solo un ratito. es un tema de conexión. Es un tema de que tu cuerpo... Yo encontré esto por mi cuerpo. Yo hago artes marciales y después creo que fue un poco conocerte a ti, después un poco jugar y seguir entendiendo cosas, porque la vida es eso. Es como que aprender, cometer errores, ensayar, volverlos a hacer, ensayo y error, hasta que se te acaba la vida. Entonces yo creo que cómo llegas a entender tu cuerpo es justamente cayéndote, cómo entiendes tu mente es justamente conectando con personas, y cómo ayudas a la gente es justamente transmitiendo tu ser. Y todos tenemos ese superpoder, así que ese es el alma, mente y cuerpo de este programa, así que salimos. Sí, o sea, eso sería, justo me recordó eso, porque volviendo a lo cuando era niño, o sea, es como siempre estaba jugando. Ahora estoy pintando un montón, nunca he agarrado, la verdad, un lápiz y ponerme a pintar en un papel. Es algo completamente nuevo, porque toda mi vida ha sido en digital. Sí, una letra feísima. Y todo igual antes pintaba y diseñaba en digital con un tablet. Ahora lo hago en papel y también lo hago en los dos. El punto es que es justamente, tienes que como... y eso es interesante, porque si es que alguna vez llegan a agarrar ese libro de Steven Kotler, de Flow, el lado negativo, el lado oscuro del Flow, es que cuando lo tienes una vez, ya no puedes entrar, ya no lo logras a la siguiente vez con lo mismo. Tienes siempre que perseguir el reto. Entonces, si es que el reto es lo suficientemente alto y tus habilidades tienen un match, o sea, si las habilidades las tienes, entonces te vuelves a encontrar, a sumergir en ese flow. Caso contrario, o te aburres o te saboteas, porque también si es que te lesionas, si es que eres un atleta y dices, me voy a lanzar en una patineta de 2 pisos y te rompes las piernas o alguna cosa. En mi caso solo es frustración, que solo estoy pintando alguna cosa, que te frustras. Pero esa es la vida. Y entre más lo vas haciendo, o sea, vas más descubriendo habilidades, desarrollas, vas conociendo, ¿ya? Entonces, y eso es como... Conoces tu mente, conoces gente, conoces el mundo. Y el mensaje final, o sea, igual como para cerrar, es eso que el libro te da en conclusión de que las personas más como felices en el mundo son personas que persiguen más ese estado de flow.
Entonces ahí me dio a entender también que de alguna forma siempre me decían, solo pasas trabajando, Dani, yo solo pasaba en mi computadora. Pero yo era feliz, entonces pues, yo cuestioné mucho eso, por eso... Cuestioné mucho eso porque, claro, el mundo te va a decir, vamos a la fiesta, vamos a esto, y está bien, porque hice todas esas cosas también, pero yo era feliz en mi mundo. Entonces, cuando empecé a cuestionar eso fue donde me perdí, en cambio, y empecé a educarme y después encontré la respuesta en este libro. Entonces, como que, estaba haciéndolo bien, estoy viviendo bien mi vida porque estoy persiguiendo lo que me hace completo, básicamente. Somos seres individuales, pero a la vez somos seres de comunidad. Entonces, a la final es encontrar tu ser, pero compartir con la comunidad. O sea, no puedes dejar de hacer eso. Entonces, eso, bro. ¿Algo más? ¿No? Más? Eso sería todo. Chicos, bien bacán, ¿no? Entonces, gracias, bro, por estar aquí. Voy a dejar, síganlo, redes sociales, PH. Lo voy a poner luego, así que ahorita estoy como concentrado en el flow de conversar. Y nada, chicos, síganme, compártanlo. No soy fan como de decir lo que lo hagas, pero si sientes que en este podcast hubo un mensaje chévere que pudimos compartir contigo, compártelo. Yo creo que a más gente le va a llegar. Y si tienes dudas, preguntas a mí o a Daniel o al Dani o al Pocho, como sea, aquí estamos. Así que, bro, peace. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.